Ahora en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 29. Josué, capítulo 24, versículo 29. Y voy a pedirles, en el amor del Señor, que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Hermano, muchas gracias por esa ofrenda de amor y generosa para el hermano Tomás de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Y déjenme decirles de una vez, necesitamos regresar al hermano Jonán Sánchez con su familia a Cárdenas. Y la manera que Dios quiere hacerlo es a través de también todos los que estamos aquí, hermanos. Así que vamos a estar preparados para el fin de semana, próxima semana, y ayudar al hermano que regrese. Ya no lo queremos aquí, queremos que se vaya cuanto antes a su campo, amén. Y vamos a darle una ayudadita. ¿Cómo? Dando una ofrenda para que se vaya lo más pronto posible. Ahora están disfrutando un buen tiempo aquí, están de sus vacaciones, ¿verdad? 2 semanas, y qué bendición por eso. ¿Qué dije? ¿Jueces o Josué? ¿Qué dije? Bueno, pues cualquiera de los dos, casi es lo mismo. Josué 24, 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento estamos aquí. Yo estoy seguro que necesitamos este mensaje de tu palabra. Ocupamos que nos hables. Ocupamos que tú trates con nosotros y nos hagas ver la importancia que tenemos como cristianos. El papel que tenemos como cristianos no es un juego, es algo muy serio. Señor, hay una generación que necesita ser impactada. Y tú nos has permitido estar aquí en esta generación. Ayúdanos. Bendice tu palabra y háblanos. Úsanos con el poder de tu Espíritu Santo y usa su bendita palabra. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Hermano Antonio, no sé si me puedas ayudar para dar un poquito más de volumen y también un poquito más de agudo. Y si me ayudas así, también me vas a ayudar con la garganta. Ayer casi terminé de predicar sin poder hablar muy bien, aunque gracias a Dios pudimos terminar. Hermano, gracias, está mucho mejor ahora, te agradezco en verdad. Este versículo, el versículo número 31, en verdad, hermanos, nos debe de motivar a nosotros para no repetir la misma historia que está pasando, que estaría pasando a continuación después de este versículo. El versículo dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. ¿Qué dice, hermanos? Hasta este punto la cosa está bien, porque el pueblo de Dios está sirviendo a Dios. La familia y los descendientes de Josué están sirviendo a Dios. Los ancianos que le sobrevivieron a Josué están sirviendo a Dios. Pero nos dice el libro de Jueces, capítulo número 6, capítulo 2, versículo 6. Jueces, capítulo 2, versículo 6.
nos dice la palabra de Dios, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8, léalo conmigo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Aquí tenemos una vez más repitiéndonos lo que nos dice, lo que nos estaba hablando en Josué, capítulo 24, versículo 31. Cómo Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que le sobrevivieron a Josué. Pero Josué murió y fue sepultado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus, ¿qué dice? O sea, no solamente murió Josué, sino murió toda aquella generación que había visto las grandes obras de Dios, que Dios había hecho por su pueblo, y toda aquella generación que le sobrevivió a Josué después de que Josué había muerto. Y toda aquella generación que estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a Jehová. Pero ¿qué pasó? Versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus pueblos. Y se levantó, dice, después de ellos, que dice, otra generación. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos, aquí hay dos cosas fundamentales que este versículo nos está diciendo claramente. El versículo nos está hablando de que aquella generación que le sobrevivió a Josué se reunió a sus padres, también murieron, pero que se levantó una nueva generación, que básicamente tenía dos problemas. ¿Y qué problemas tan más fundamentales tenía esa nueva generación? Ahora nos habla el versículo número 10 y nos dice cuáles eran esos dos problemas de esa nueva generación que se levantó después. Dice que no conocía a quién, hermanos. No conocían a Jehová. No conocían al Dios de sus padres. Y dice que no solamente no conocían a Jehová, sino que también tampoco conocían ni la obra que él había hecho. ¿Por quién, hermanos? Por Israel. Nota claramente aquí. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta nueva generación? Hay un problema. No conocen a Jehová, ni siquiera conocen las obras que Dios había hecho por su pueblo Israel. Por consiguiente, podemos concluir de esta manera, aunque nunca es bueno concluir al principio de un sermón, pero vamos a sacar una primera conclusión aquí. Hermanos, la generación anterior a esta nueva generación falló. Fracasó, falló. Y yo quiero llevarles, queridos hermanos, en esta noche, quiero llevarles a ustedes a este punto de igual manera en la cual ahora estamos nosotros, ya no están ellos, estamos nosotros y jugamos un papel muy importante, muy serio, jugamos un papel, hermanos, que va a trascender o positivamente o negativamente. Nuestro papel que realicemos va a trascender
en la siguiente generación en la cual Dios nos ha puesto para impactar a nuestra generación y a la siguiente generación, hermanos. Y si nosotros fallamos, hermanos, va a venir y se va a levantar una nueva generación que no conozca a Jehová, que no conozca a Cristo como su Salvador personal y que no conozca las obras que Cristo ha hecho en nuestra vida, como Él nos sacó de las tinieblas, como Él cambió nuestra vida, como Él nos dio la salvación, como Él cambió nuestro destino eterno, hermanos. Y todos aquí nosotros, en alguna o en muchas maneras, somos responsables para impactar a nuestra generación y a la siguiente generación. La realidad es que vemos mucho descuido de muchos cristianos que están llevando su vida cristiana de una manera descuidada, y también están llevando su familia de una manera descuidada, sin poner atención a lo que realmente vale, sin poner prioridad a las cosas de Dios, ni a las cosas espirituales de Dios, ni a la palabra de Dios. Y muchas veces estamos entretenidos con muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni nada que ver con la palabra de Dios. Y espérate, el resultado está por venir. El resultado está por venir. No falta mucho tiempo. Mayormente en los tiempos de la Biblia una generación era de 40 años, pero hoy en día podemos ver claramente que una generación es aproximadamente de 20 años. Y va cambiando generación tras generación tras generación. En los tiempos de la Biblia, una persona joven se consideraba a los 40 años. Usted vea muchos casos y muchos ejemplos. Al que tenía 40 años era joven. Así que yo tengo 40, muy joven me siento. Muy joven me siento. Pero ahora, en estos tiempos, la verdad, en estos tiempos, jóvenes son los que tienen 20 años, 22 años, 25 años. Esos son jóvenes, ¿verdad que sí? Amén. Ya cuando a veces les hablo a los jóvenes, cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo estaba en la preparatoria, pastor, había preparatorias en aquel entonces. Tenemos una gran responsabilidad. Y querido hermano, si no queremos vernos envueltos en las mismas consecuencias que estaban pasando el pueblo de Dios, ya cuando estaban en la tierra prometida, y que habían tomado posesión de la tierra prometida, y que eran dueños de la tierra prometida, y que tenían, escúcheme muy bien hermano, tenían todas las cosas a su alcance, y la verdad, tenían la palabra de Dios, tenían al Señor, tenían todo lo necesario para hacer las cosas bien. Y ¿sabes qué, hermano? Fallaron. Y ¿sabes qué, querido hermano? Yo veo una similitud en nuestros días, que gracias a Dios hoy también tenemos todo lo necesario para hacer las cosas bien, hermano, para no fallar, para no fracasar. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? Si no nos ponemos en obra, vamos a fallar, hermanos. Aunque tengamos todas las cosas, tenemos una buena iglesia, gracias a Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos un plan, tenemos un proyecto, tenemos tantas cosas
aquí en la iglesia, como cristianos, como familia de Dios. Pero hermano, si no ponemos atención para cumplir con nuestra responsabilidad, hermano, vamos a fallar, vamos a fracasar. Esta gente tenía todo para tener éxito, tenía todo. Los enemigos estaban sosegados, hermanos, tenían tierras, tenían prosperidad, tenían abundancia, tenían comida, tenían riquezas, tenían todo, tenían salud, tenían a Dios, tenían la palabra de Dios, tenían todo para tener éxito, pero fallaron y fracasaron, porque después de ellos se levantó otra generación que tenía un problema muy grande. No conocían a Dios, no conocían a Dios, ni tampoco conocían las obras que Jehová Dios había hecho por su pueblo Israel. Y eso indica que estas personas, estos hermanos, este pueblo de Dios falló y fracasó con la siguiente generación. Y si tú y yo no cuidamos, querido hermano, querida hermana, en atender las cosas que son prioritarias para nuestra vida, vamos a fracasar también nosotros. No estamos exentos de que fracasemos si no echamos manos a la obra y nos aplicamos a tiempo. Escúchame, y nos aplicamos a tiempo. Ahorita hay casos que ya no se puede hacer nada, porque se tuvo que hacer a tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Si seguimos mal invirtiendo, si estamos preocupados solamente por lo temporal y lo terrenal y lo secular, y se nos olvida que lo más principal es las cosas de Dios, hermano, está próximo el fracaso. Porque de nada sirve tener hijos, doctores, ingenieros, maestros, pero bien mundanotes. De nada sirve eso, hermanos. Bien perdidos, mujeriegos, borrachos, malditos, perversos. De nada sirve eso. Ya fracasamos con eso. Estamos atendiendo tantas cosas y se nos olvida lo más importante. Lo más importante, las cosas de Dios. Lo más importante, escúchame muy bien, que nuestros hijos conozcan a Cristo como su Salvador personal. Mira, escucha lo que te voy a decir. No que sepan de Cristo. No que sepan de Cristo, no que conozcan de Cristo, sino que conozcan a Cristo como su Salvador personal. En esta iglesia tenemos a muchos jóvenes y muchos de nuestros hijos que saben las historias de Cristo al revés y al derecho. Es más, ellos se las cuentan a sus maestros. Y son expertos en saber la palabra de Dios. Pero aquí la cosa no es solamente saber de Cristo, sino conocer a Cristo como tu Salvador personal. Es Cristo quien da la salvación, es Cristo quien cambia la vida. Y no es difícil saber, un joven, una señorita que no es cristiana, porque el que es cristiano da evidencias que es cristiano. Porque la Biblia dice que hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento. Y el que nace del Espíritu quiere hacer las cosas del Espíritu. Tiene hambre y necesidad por hacer las cosas del Espíritu. Pero el que no ha nacido más que en la carne, pues vive como cualquier hombre natural, buscando las cosas del mundo y se agrada de las cosas del mundo. No nos engañemos. Ni tú te engañes, chamaco, muchacha. Tampoco te engañes. Tal vez eres tú quien necesitas conocer a Cristo como tu Salvador personal. Tener un encuentro personal con Jesús. Humillarte ante Jesús y conocerlo personalmente como tu Salvador personal. No te sigas engañando. No te sigas engañando que tú sabes mucho de Cristo. El saber mucho de Cristo no te da salvación. Tú necesitas conocer a Cristo como tu Salvador. Y aquella generación falló porque se levantó otra generación que no conocía a Jehová. No conocía a Jehová. No conocía a Jehová como su Salvador. Y el peligro que tenemos hoy en día, que se levante una generación más y que no conozca
a Jesucristo como su Salvador personal. Hermano, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. No es de los maestros de escuela dominical, no es de los líderes de los jóvenes y de adolescentes. No es su responsabilidad de ellos. Ellos hacen lo que Dios les ha pedido que hagan, pero es tu responsabilidad, papá. A ti, mamá, te va a pedir cuentas Dios. Un día te va a pedir cuentas Dios. Si le enseñaste a tu hijo, si le enseñaste a tu hija, le mostraste cómo puede ser salvo, cómo puede ser salva. A ti te va a pedir cuentas, a mí me va a pedir cuentas. Cada uno de nosotros los padres somos responsables. Somos responsables de ver, de saber, de buscar, de presentar, de mostrar a nuestros hijos cómo pueden ser salvos. Porque corremos el mismo riesgo que en pocos años se levante otra generación de hijos de cristianos que no conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y hermanos, son almas que si no están en Cristo, están perdidos. Y si están perdidos y mueren, van rumbo a una condenación eterna. Son almas. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermanos? No es un juego. Los hijos no son objetos. No son productos que podemos comprar en los mercados. Son almas. Almas por las cuales Cristo murió por ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos? Muchas veces nuestros hijos no saben apreciar lo que nosotros tenemos en Cristo. No saben, porque ellos nunca fueron sacados de donde Cristo a nosotros nos sacó. Y creo que ese era el problema también. Esa nueva generación nunca supo apreciar lo que sus padres tenían, lo que sus padres habían visto y les mostraban. Pero probablemente también fallaron los padres, porque ellos tal vez dieron por asentado de que ellos ya eran salvos, ellos ya eran cristianos, y por consiguiente pues sus hijos pues también, ya ellos automáticamente también tenían que ser de Dios. Pero no es así, hermanos. La salvación es personal. El padre no puede salvar al hijo, ni el hijo puede salvar al padre. Cada uno necesita tener un encuentro personal con Jesús. Y nosotros somos responsables de llevar a nuestro hijo, de conducir a nuestra hija al punto que tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. Pero se levantó esa generación que no conocía a Jehová, no eran salvos. Y no solamente no conocía a Jehová, también se levantó esa generación que no conocía las obras que Jehová había hecho. A los padres se les olvidó, escúchame muy bien, se les olvidó leer la Biblia. No era eso cuando se les da el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón, y las leerás y las mostrarás cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando te acuestes. Las pondrás como frontales en tus ojos, las escribirás en las dinteles de las puertas de tu casa. Se les olvidó. Tal vez buscaron otros juegos, tal vez buscaron otras diversiones, tal vez buscaron otros pasatiempos. Juegos, diversiones y pasatiempos que no los ayudaron en nada. No les ayudaron en nada, sino solamente los condujeron una vez más al hoyo, una vez más a la esclavitud, una vez más a la opresión, una vez más para ser vencidos por sus enemigos. Fallaron los papás, fallaron los padres. Tal vez ellos dijeron: bueno, pues allá en la iglesia que les enseñen, en la iglesia que les hablen. No es responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad de nosotros como padres.
Escúchame bien, hermano. Escúchame bien. ¿Cuántas horas nuestros hijos son enseñados y están en ambientes para aprender cosas, muchas de ellas que no convienen? Y son enseñados con las filosofías humanistas, con las filosofías mundanas, son enseñados. ¿Cuántas horas normalmente pasan nuestros hijos? ¿Cuánto te gusta? 30 hasta 40 horas que se los entregamos a un sistema. Y en la iglesia los tenemos 2 horas, 3 horas a la semana enseñándole las verdades eternas. ¿Qué traerá más peso a su vida? ¿3 horas o 30 horas? ¿Qué traerá más peso a su vida? 3 horas de palabra de Dios, 30 horas de filosofía mundana, de corriente mundana, de modas mundanas, de manera de hablar mundano. ¿Qué traerá más peso? 30 horas a 3 horas. ¿Qué traerá más peso? Y el mundo se está comiendo a nuestros hijos. Y luego nuestros hijos vienen con canciones mundanas. Hijo, eso no está bien. Y nomás se ríen. Hija, eso no está bien. Vieja anticuada. Así entre dientes lo dicen. Ya tienen sembrado el veneno del mundo en sus corazones. ¿Qué te quiero decir con esto, papá y mamá, hermano, hermana? ¿Qué te quiero? Que si no nos aplicamos, ya el enemigo se ha encargado de sembrar la mala semilla en el campo de tu hijo. Ya el enemigo se ha encargado de sembrar la cizaña. Y quiero decirte que la cizaña que el diablo ha sembrado es mucho más que el trigo que tú y yo hemos sembrado. Si no nos despertamos ahora de nuestro letargo, si no nos levantamos ahora y nos aplicamos y reaccionamos y ponemos otra vez las cosas como deben de ser, y tenemos que empezar a buscar la salvación de nuestros hijos, que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Si no tomamos de nuevo la palabra de Dios y los empezamos a desintoxicar, sacándoles el veneno que les han metido en todas partes de este mundo, y si no les empezamos a sacar la basura y el veneno y la sustancia maligna del diablo que les ha sembrado en sus corazones, y si no metemos la palabra de Dios que vaya limpiando su mente, vaya limpiando su corazón, vaya limpiando sus ojos, vaya limpiando su vida, hermanos, prepárate, porque se levantará una generación que, si no hacemos eso, no conocerá a Dios ni las obras que Dios ha hecho por nosotros. Es cuestión de tiempo. No tienes que esperar que pasen 40 años, nomás que lleguen a 20 años. Ahí se va a saber de qué están hechos. 20 años es todo. Es todo. ¿Van a estar en la universidad? Ya el diablo tiene su plan, su estocada final. Les va a penetrar el corazón. Ya la tiene preparada para ellos. Ya sabe dónde, cómo y cuándo. Y nosotros, los padres cristianos, que un día fuimos alcanzados por Cristo, y que Él nos sacó de las tinieblas de este mundo y del pecado y de la religión perversa que nos condenaba, y nos llamó a la salvación, a la vida eterna, nos llamó para ser parte de su familia, y pudimos ver la obra que Él realizó en nosotros. Queridos hermanos, un día nuestros hijos van a estar en el mismo lugar donde nosotros estuvimos antes que fuéramos alcanzados por Cristo.
cuando prediqué el mensaje, cuando se graduó hermano Enoch y hermana Diana, uno de los títulos que cuando estaba preparando mi mensaje fue: salieron vivos. ¿De qué? De la universidad. Salieron vivos. Porque cuántos cristianos se meten a la universidad como cristianos y ya no salen como cristianos. También el diablo los gradúa y les da una licenciatura en mundanalidad. ¿Me está escuchando? ¿Qué necesitamos hacer para impactar a nuestros hijos? Para impactar nuestra generación. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Porque muchas veces, escúchame bien, en vez de impactar nuestra generación, lamentablemente con nuestros hechos estamos destruyendo nuestra propia generación. ¿Cómo? Es muy sencillo, muy simple. Simple y sencillamente, al no atender las cosas espirituales en primer lugar, ya con eso estamos destruyendo la siguiente generación. Ya la estamos mandando al mundo nosotros mismos si no ponemos a Dios en primer lugar y las cosas de Dios en primer lugar. Hermanos, nosotros mismos nos estamos encargando de llevar la próxima generación, llevarla directito al mundo, allá de donde el Señor nos sacó a nosotros. Y tú y yo nos estamos encargando de destruir la siguiente generación, nuestra generación que sigue. Cuando nos descuidamos espiritualmente, cuando no buscamos las cosas espirituales como la palabra de Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y andamos buscando las añadiduras, y si nos queda tiempo, buscamos las cosas de Dios. Ya estamos llevando a la próxima generación a la destrucción. Es cuestión de tiempo, hermano. Es cuestión de tiempo, hermana. Algunas chamacas a los 14, 15 años, ¡pum!, se rebelan y se pelan. Otros esperarán a los 18, otros esperarán a los 20, otros esperarán cuando el diablo les dé la licenciatura de mundanalidad o de perversos. Es cuestión de tiempo solamente. Pero nosotros le estamos facilitando el trabajo al diablo, porque nos descuidamos espiritualmente. Porque se nos hace muy fácil quedarnos dormidos en la mañana y no venir a la escuela. Ay, es que este pastor loco a las 9 de la mañana. ¿Cómo se le ocurre? Pues ¿qué cree? ¿Que no tenemos que dormir un día? ¡Qué fanatismo! Si con una vez que vayamos a la iglesia el domingo, hoy es el día del Señor, no es tu día, hermano. Hoy es el día del Señor. Es más, de una vez por todas, de una vez, y lo aprendimos en esta mañana, con Dios no se juega. Lo aprendimos en esta mañana. Tú síguele robando el tiempo que es de Dios, síguele robando el tiempo que es de Dios, y un día el Señor va a cortar tu vida, vas a ver. Tan sencillo, lo aprendimos en esta mañana. Sigue haciendo otras cosas, síguete yendo a otros lugares, y un día se te va a acabar la viadita, querido hermano, y la gasolina y todo lo demás, porque en tu viajecito te vas a estrellar y ahí te vas a matar. A veces nosotros mismos, en vez de impactar la siguiente generación, la estamos llevando a que sea destruida. Qué lástima, qué lástima. Pero ¿qué necesitamos hacer para impactar nuestra generación? ¿Qué necesitamos? Escúchame muy bien, 4 cosas rapidito. Número 1, no podemos impactar la siguiente generación, ni nuestra generación, si no somos ejemplo. Si no somos ejemplo, olvídate papá, olvídate mamá. Nuestros hijos terminarán en el mundo de donde a nosotros nos sacó el Señor.
ellos, yo creo, yo estoy por hacerlo. Yo quiero decirle, voy a sentar a mis hijos y quiero decirles que yo quiero que ellos sepan. Yo cuando estaba viendo esto, yo dije, mis hijos necesitan saber lo que era yo, lo que era mi familia, cómo vivíamos en las tinieblas, engañados en la religión, sin Cristo, rumbo al infierno. Nunca me he sentado para decirles ahí. Yo necesito decirles las grandes obras que mi Dios ha hecho conmigo. Necesito ser ejemplo. Necesito ser ejemplo. Josué se levantó. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Y no hay mucho tiempo para leer lo demás que sigue, pero ponme atención. Dice que todos se comprometieron a servir a Jehová, y sus hijos se comprometieron a servir a Jehová, y todos sirvieron a Dios, y los ancianos, aquella generación sirvió a Dios, porque había un hombre que fue ejemplo. Josué fue un hombre que fue ejemplo. Tomó el reto de ser ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes que quieren hacer lo que quieran, vivir como quieran, servir los ídolos y los dioses que quieran, pero entiendan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ejemplo. ¿En qué categoría, qué clase de ejemplo? El versículo número 14 nos dice, ahora pues, temed a Jehová y dice, servirle con ¿qué dice? Integridad. ¿Y en qué dice, hermanos? Un ejemplo de integridad. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una vida igual, que es una vida transparente, integridad, que es lo mismo aquí, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Cualquier persona que lo ve puede decir, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios, porque hace la voluntad de Dios. Y es lo mismo, no es un cristiano de 2 caras, de 3 caras, o de 100 caras, o de 1000 caras. Porque hoy en día hay muchos cristianos así. Depende del lugar, es la cara. Depende del lugar donde estemos, es la máscara que usamos. Venimos a la iglesia, hay que ponernos la máscara de santo. Muy amables, muy cordiales, son siempre sonrientes. En el camino todavía traen la máscara de demonio, ¿verdad? Peleando. Te dije que me plancharas la otra camisa, pero mira nomás la que me planchaste. Y llega a la iglesia, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo ha estado? Muy bien, hermano. Y todavía voltea y la ve. Ni creas que te voy a llevar a comer cuando termine la escuela dominical. Y en la casa es otro. Escúchame bien. ¿Y quién te está viendo, papá, mamá? Tu hijito, tu hijita. Que no eres íntegro, que no eres la misma cosa, que no eres sincero. Una cosa eres en una parte, otra cosa eres en otra parte, otra cosa eres en otra parte, otra cosa eres en otra parte, y no eres sincero. Así no se puede impactar la siguiente generación. Si no eres ejemplo, si no somos ejemplo, ya fracasamos. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cómo impactar la siguiente generación? Con ejemplo, sirviendo a Dios con integridad, con verdad. ¿Cómo impactarla si nuestra generación y la siguiente generación, escúchenme bien, viviendo en el temor de Dios? Viviendo en el temor de Dios. Porque qué tan fácil se le hace a los cristianos el pecado hoy en día. Qué tan fácil se le hace a los cristianos tomar decisiones que los conducen al mundo sin medir las consecuencias que se van a tener. Qué tan fácil. Qué tan fácil. Porque no hay temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios capítulo número 8, versículo número 13,
nos describe lo que es el temor del Señor. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está definido claramente lo que es tener temor de Dios. Qué tan fácil se nos hace decir una mentira, decir una calumnia. ¿Dónde está el temor de Dios? Qué tan fácil se te hace robar, se me hace robar. ¿Qué tan fácil? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. No podemos impactar la siguiente generación. No podemos. No podemos. Por eso hoy en día miramos, hermanos, aún antes en la religión había cierto temor hacia Dios, ¿sí o no? Hoy en día los jóvenes no tienen nada de temor. Nada de temor. Por eso chamacos de 14, 16 años van a un establecimiento, sacan la pistola y dicen: dame todo lo que tienes, y si no te mato. Y si no le dan, lo mata. Así estamos viviendo hoy en día. El señor aquí de la Botica Zacatecas, así llegó un individuo con la pistola, un chamaco: deme todo el dinero, señor, si no lo mato. Le sacó todo el dinero. El señor ahí quiso defenderse, le apuntó con la pistola, le dio 2 balazos al señor, lo mató. Ahí quedó el señor, tirado, muerto. Chamaco, lo mató. No hay temor. No hay temor hoy en día. Porque los padres hacen lo que se les pega la gana también. Y los hijos que aprenden a hacer lo que se les pega la gana. Es lo mismo. Y en el cristianismo es igual. No hay temor de Dios. Que en vez de estar en las cosas de Dios, hermano, en vez de estar en las cosas de Dios, andas en otras cosas. Y no tienes temor que algo te pueda pasar. Que tu pecado te pueda alcanzar. No tienes temor. No, yo he visto que no. Porque les ha pasado. Les ha pasado. Aquí hay cristianos que les ha pasado. Y ni aún así aprenden. Han sufrido, he estado con ellos, han llorado, han perdido aún hasta lo más valioso y ni aún así aprenden. Se les hace tan fácil alejarse de las cosas de Dios. Se les hace tan fácil no venir a la iglesia. Se les hace tan fácil irse a otras partes. Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y una generación sin temor de Jehová, olvídate que va a servir a Dios. Olvídate. Necesitamos tener temor de Dios. Necesitamos oración. Número 3. Cómo me encanta el versículo del Salmo 116. Y hay otro salmo, no lo hallé, no sé, por esta es una Biblia nueva. Esta espada necesita sacarle filo. Mi otra espada lo tiene marcado. Pero el Salmo 116, versículo número 16. El rey David nos está haciendo una declaración ahí. Una preciosa, en mi opinión, una preciosa declaración. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Y luego dice: hijo de tu sierva. Eso me emociona. Señor, tú sabes lo que yo soy, Señor, pero tú me conoces y tú sabes cómo yo soy y tú sabes lo que hay en mi corazón para ti, Señor. Pero si eso no, Señor, tú no lo quieres ver, acuérdate, soy el hijo de tu sierva. Aquella mujercita, mi mamá, que oraba por mí y te pedía por mí, que tú me cuidaras, que tú me ayudaras, que tú me protegieras. Acuérdate, soy el hijo de tu sierva. Oh, hermanos, David estaba apelando aquí a que había una mujer que era su madre, que sin duda siempre estaba orando a Dios por su hijo. Orando a Dios por su hijo. Y su Dios
lo guardaba en las noches frías, en el desierto, en la montaña, cuidando las ovejas. Lo guardaba del oso, lo guardaba del león, porque había una mujer que estaba orando por su hijo. Acuérdate, soy el hijo de tu sierva, mi mamá, tu sierva. Y una generación va a ser afectada cuando los hijos recuerden que sus papás oraban a Dios por ellos. Número 4. Dice en Josué capítulo número 2, versículo número 10. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y luego dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, ni la obra que Dios había hecho por Israel. Se les olvidó leerles la palabra de Dios. Y no va a haber una diferencia en la actitud, en los comportamientos de nuestros hijos, de nuestra generación y de la siguiente generación, si no hay cambios hechos por la bendita palabra de Dios. Esto es lo que marca la diferencia, la palabra de Dios. Ahora escúchame, te voy a dar un ejemplo, por favor. Ve, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Si ya lo tienes, dime amén. Dice la palabra de Dios, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que, ¿qué dice? Mira aquí. Una madre con una fe verdadera, con una fe genuina, heredando a su hija una fe verdadera, una fe genuina. Y esta hija y esta abuela heredando al nieto y heredando al hijo una fe genuina, una fe verdadera. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estas mamás para impactar la siguiente generación y la siguiente generación? ¿Qué hicieron? Versículo número 15, capítulo 3. Capítulo 3, segunda de Timoteo 3, 15. Dice, ¿estás ahí conmigo, sí o no? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has, que dice, aprendido. Repite esta palabra, aprendido. Repítala. Aprendido. Y te persuadiste. Estás seguro en lo que has aprendido. Estás persuadido en lo que has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo quién te enseñó y qué te enseñó. Sabiendo que tu mamá te enseñó, tu abuelita te enseñó y te has aprendido de ellas. ¿Qué cosa? Versículo número 15. Y que desde la niñez has sabido, dígalo, las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, dígalo una vez más, las sagradas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si no enseñamos la palabra de Dios, pronto nuestros hijos se olvidarán de las cosas de Dios. Pronto. En este tiempo hay muchas atracciones, hay muchas diversiones, hay mucha basura del mundo, muchos placeres, muchas modas, muchas diversiones que atrapan los corazoncitos tiernos de nuestros hijos y los agarran y los encadenan y no los quieren soltar. La única manera de ser libres, dijo nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué es la verdad? Las sagradas escrituras.
Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. ¿Cuál es el resultado? Cuando una madre enseña a su hija las sagradas escrituras, una hija que tiene una fe genuina y verdadera. Y cuando esa hija enseña a su hijo las sagradas escrituras desde la niñez, ¿cuál es el resultado? Un hijo con una fe verdadera, una fe genuina, una fe en las sagradas escrituras. Pero hay tantas diversiones, hay tantos pasatiempos, hay tantas influencias del mundo que provocan que usted y yo cerremos este libro, podamos pasar horas entretenidos en este mundo y nada de las sagradas escrituras. Y el diablo sabe que nos tiene, que tiene nuestra generación y la siguiente generación. ¿Qué necesitamos para impactar nuestra generación y la siguiente generación? Que usted y yo seamos ejemplo, hermano. Que empecemos a vivir con el temor de Dios. Que oremos y que enseñemos la palabra de Dios. Si no lo hacemos, un día la luz que alumbró en medio de las tinieblas y que nos alcanzó y que nos hizo abrir los ojos y quitó la venda del engaño de Satanás, del mundo y del pecado, y nos hizo libres, porque en Cristo somos libres, y nos dio salvación y vida eterna, y cambió nuestra vida, cambió nuestra familia, cambió nuestro destino eterno. Gloria a Dios, nos sacó de la esclavitud. Pero qué triste que esa luz un día en la siguiente generación se vuelva a apagar y no alumbre los corazones de una siguiente generación, porque nosotros nos descuidamos y no cumplimos con nuestra responsabilidad de orar, de enseñar la palabra de Dios, de vivir en el temor de Dios, de ser ejemplo, de no andar jugando con las cosas de Dios, de ser ejemplo. Qué responsables somos. Un día a usted y a mí nuestro Dios nos va a pedir cuentas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, le agradezco por su bendita palabra. Gracias por hablarnos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Quién dirá en esta noche: oh pastor, yo necesitaba escuchar eso? Ore por mí, esa mano sincera, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Puede bajar su mano. Mientras toca aquí el piano, alguna hermana, tóquenos una música aquí. Mientras toca el piano, ¿por qué no viene al altar? Venga al altar, venga, aquí tengo mucho espacio ahora. Véngase al altar, venga, deje su lugar y venga al altar. Venga a pedir la ayuda de Dios, que le ayude a cumplir con su responsabilidad. Venga ahora, venga ahora, venga ahora, venga ahora, salga de su lugar. Venga ahora, venga, venga, no espere más. Venga, venga ahora, venga ahora. ¿Cómo vas a impactar la siguiente generación con tu frialdad espiritual? ¿Cómo vas a impactar la siguiente generación si vives el cristianismo a tu manera? ¿Cómo vas a impactar la siguiente generación si no tienes temor de Dios? ¿Cómo? Tus hijos terminarán en el mundo. Tu familia terminará destruida. Tus hijas terminarán en el mundo sirviendo al Dios de este mundo. Y aún así no quieres venir para pedir la ayuda de Dios. Que Dios te ayude
a impactar tu generación y la siguiente generación. ¿Quién más? Ven ahora. Ven ahora. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien aquí esta noche? Usted está aquí, mi amigo, mi amiga, señor, señora, joven, señorita. Usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted necesita a Cristo, porque Cristo le puede dar salvación y vida eterna. Un día alguien me habló a mí de Cristo y lo que Cristo me ofrece, y yo lo acepté en mi corazón, le recibí como mi Salvador personal, y Él me salvó. Y usted también necesita salvación. Si usted no tiene a Cristo, está perdido, mi amigo, mi amiga, porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted necesita a Cristo en su corazón como su Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que diga: yo, pastor, yo necesito a Cristo, quiero conocer a Cristo? No saber de Cristo, conocer a Cristo como su Salvador personal. Si hay alguien aquí esta noche, diga: yo, pastor, levanta tu mano, quiero orar por ti. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Si tú necesitas a Cristo, tú no tienes la seguridad de la salvación de tu alma, tú necesitas ser salvo, necesitas ser salva. Tú ven a esta noche a Cristo. ¿Habrá alguien aquí esta noche? Levanta tu mano, bien alto, bien alto. Si hay alguien aquí, alguna, yo, pastor, yo soy esa persona, yo necesito a Cristo. Levanta tu mano, bien alto. No te dé miedo, no te dé temor, porque tú necesitas a Cristo. Un día yo levanté mi mano para recibir a Cristo y no me arrepiento de haberlo hecho, porque Él me dio la salvación y Él te quiere salvar a ti. Si hay alguien en esta noche que diga: yo, pastor, levanta tu mano por última vez, bien alto, levanta tu mano. Si hay alguno, si hay alguna, levanta tu mano. Quiero ver esa mano, quiero orar por ti. Y alguien va a ir contigo para hablarte de Cristo, para presentarte a Cristo como tu Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano. Yo, pastor, bien alto, levanta tu mano. Yo, pastor, yo, pastor. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo su mano, caballero, Dios le bendiga. Alguien más diga: yo también, pastor, yo también quiero a Cristo como mi Salvador personal. Si hay alguien más, levanta tu mano, quiero orar por ti. Yo voy a orar por ustedes, caballeros, allí. Habrá alguien más que diga: yo, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador. Si hay alguien más, quiero orar por ti. Levanta tu mano, bien alto, quiero orar por ti. Oh Padre, bendice a estas dos personas que levantan su mano para que les presentemos a Cristo como su Salvador personal. No para saber de Cristo, sino que conozcan a Cristo como el Salvador personal de su alma. Ayuda a los hermanos que les van a exponer el Evangelio, que lo hagan claramente, Señor. Y ayuda a estos que levantaron su mano, que sean receptivos, Señor, a lo que tú quieres hacer en ellos. Ahora, mi Dios, te pido por mis hermanos. Necesitamos impactar nuestra generación. No es un juego. Señor, Señor, nuestros hijos dependiendo de cuán responsables somos nosotros. O si nomás los dejamos así al aventón. Ayúdanos. Ayúdanos. Señor, gracias. Por favor, ayúdanos. A ser ejemplo, a vivir en integridad y en verdad. Ayúdanos a vivir en el temor de Dios. Ayúdanos a orar por nuestros hijos. Ayúdenos a enseñarles la palabra de Dios. Si hacemos esto, podremos estar seguros que usted hará la obra en ellos. Y se levantará una nueva generación que conozca a Jehová, que conocerá a Cristo como su Salvador personal y que vivirá de acuerdo a su palabra, porque sabrá esa nueva generación de dónde nos sacó usted a nosotros y lo que usted nos dio y cómo usted nos cambió. Gracias, Dios. Gracias en Cristo. Amén.